sus Biblias. Vamos a continuar eh, nuestro estudio en la serie que estamos haciendo en Hechos de los Apóstoles. Continuamos en donde dejamos, el capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 41. Eh, 13 al 41. Antes de leer, eh, uno siempre que se acerca a una iglesia o va a algún lugar donde es invitado, llega siempre con ciertas expectativas. Algunos llegan buscando respuestas acerca de sus problemas existenciales, otros llegan por la insistencia de algún amigo que los invitó, otros llegan de curiosos, otros llegan para buscar soluciones a sus problemas temporales, pero rara vez, y para ser quizá más bíblico en nuestra afirmación, nunca vamos a una iglesia buscando a Dios. Nunca vamos a una iglesia buscando conocer a Dios. Nunca buscamos convertirnos, algo que obviamente bíblicamente no podemos por nosotros mismos. Y tampoco llegamos a una iglesia arrepentidos. A lo sumo llegamos sí con miedo a las consecuencias de nuestros pecados, pero no con un sincero arrepentimiento. Y tampoco llegamos de esa forma porque realmente el arrepentimiento es algo que entendemos que da Dios a nuestros corazones. Y mucho menos llegamos buscando escuchar eh, y ser iluminados por la palabra de Dios. Es algo que nos ha pasado a todos y pasa, es algo que es así. Y obviamente al no querer conocer a Dios y obviamente no querer conocer el contenido del mensaje del Evangelio, es algo que para el no creyente no es atractivo. Eh, no tiene ningún atractivo la palabra de Dios y el Evangelio para el incrédulo. Eso es así. Y tampoco pretende serlo. O sea, el Evangelio no pretende ser atractivo para el que escucha. Y tampoco podemos desdibujarlo. Esta semana escuchaba una frase del pastor Iván Reyes y me apropié de esa idea porque me pareció genial. Y él decía que siempre que alguien llega a su iglesia, una persona llega a su iglesia, él siempre les dice, aquí va a encontrar la palabra de Dios. La palabra de Dios y la palabra de Dios. Si anda buscando otra cosa, no podemos satisfacerlo. Y, y eso eh, me pareció genial, porque realmente para satisfacer esas otras cosas que se buscan, muchas veces corremos el peligro de modificar, quizá no nuestra teología, pero sí la práctica de nuestra teología, las convicciones que están fundadas en la misma o cómo lo llevamos a lo cotidiano, cómo lo llevamos a nuestras relaciones, eso que doctrinalmente creemos, muchas veces se ve modificado, ¿no? Por nosotros. Y una de las áreas en donde realmente, y es lamentable, que como cristianos cerramos, es en la fidelidad a la palabra de Dios. El contenido del Evangelio de golpe se ve como desdibujado, se torna más light, más liviano, para el oído posmoderno, que es sensible a las cosas que son políticamente incorrectas, no queremos caer mal, eh, directamente suprimimos términos que son ofensivos. Cuando compartimos el Evangelio muchas veces suprimimos el pecado, el arrepentimiento, la ira de Dios, la santidad, como decía Edu recién. Muchas veces estamos siempre hablando de atributos de Dios o de cosas que Dios hace que caen bien, o sea, que son tolerables al oído, pero endulzamos el oído del oyente con un buen mensaje, pero no le damos el mensaje del Evangelio y así poco a poco la predicación fiel es olvidada
y es suplantada por monólogos con apariencias de ser bíblicos, pero donde solamente parece que habla un borracho que le agrega versículos a sus ideas, y no es una predicación bíblica. Eh, a lo largo del estudio, de hecho, de los apóstoles, y espero que lo haya, mi hermano, que lo haya también podido ver, hay una verdad implícita en cada párrafo, de hecho, de los apóstoles, y es que Dios en su soberanía es quien preserva, es quien sostiene, es quien incrementa, es quien da valor a una iglesia que tiene un rol que no se puede desenfocar, que es el rol de ser testigos de Jesucristo. Y para cumplir dicho rol, estos hombres y estas mujeres debían conocer, debían vivir, debían compartir el Evangelio con claridad, con denuedo y con una fidelidad que no va a dejar lugar a dudas y no va a dejar lugar a los divagues, con una claridad que incluso los va a llevar a jugarse la vida por el Evangelio. Y eso es algo que usted lo puede ver. Mucha gente, muchos hermanos pusieron su vida en peligro por causa del Evangelio. Y el contenido de la predicación estaba claro en ellos. Y eso es lo que vamos a ver en el pasaje de hoy. Vamos a leer desde el 13 al 41 y luego vamos a orar nuevamente. Dice versículo 13: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción.
Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana que juntos podemos abrir tu palabra con la certeza, Señor, de que por medio de tu Espíritu Santo vas a estar guiándonos en este pasaje. Rogamos obres en nuestros corazones para obediencia a tu palabra y para deleitarnos plenamente, Señor, en quién eres tú y lo que has hecho por medio de Cristo, Señor. En su nombre oramos. Amén. Muy bien. Acá mientras Pablo y Bernabé dejamos en el relato anterior, se nos dice que anunciaban la palabra de Dios en el versículo 5 del capítulo 13, que ellos anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Después se nos dice que en el versículo 7, fíjense, que a Sergio Paulo, al procónsul, él también deseaba oír la palabra de Dios. Y finalmente en el versículo 12 dice que el procónsul este quedó maravillado de la doctrina del Señor. Pero bueno, en estos pasajes no se nos ha detallado cuál es esa palabra del Señor, cuál es ese mensaje, cuál es esa doctrina del Señor, y que recién ahora Lucas nos va a detallar. Es algo que Pablo ha venido haciendo, pero que no nos ha dado en detalle Lucas qué es el mensaje, cuál es el contenido de ese mensaje. Por eso el pasaje de hoy, si bien va a estar dividido en varios encabezados, vamos a tratar de hacerlo lo más sintético posible porque hay mucha información, muchísima, y que espero que a lo largo del pasaje, de verlo, su corazón se anime y se encienda para decir, bueno, yo tengo que profundizar en esto, porque realmente el Señor ha hecho una obra tremendamente grande con su pueblo y ese mensaje ha llegado hasta nosotros al día de hoy, entonces obviamente es algo que el cristiano tiene que profundizar. Uno de esos encabezados que vamos a ver es obviamente el contexto, porque este mensaje de Pablo se da en un contexto, en una situación. Y después en 5 partes vamos a ver cuál es el contenido de esa predicación. ¿Por qué? Porque si bien hay una realidad del ministerio de Pablo, hay un hecho de que él va a llegar a los judíos, a los gentiles, va a interpretar las escrituras, les va a explicar el significado, les va a explicar la obra de Jesús, va a instruir a nuevos creyentes, y muchas veces en esa instrucción va a encontrar oposición. Pero por otra parte hay un contenido en la predicación que se va a centrar justamente en el cumplimiento de las promesas de Dios en la salvación que resulta de la muerte y la resurrección de Jesús, que Pablo anuncia, el Salvador, el Mesías de Israel. Entonces, ¿cuál es el contexto? Y eso lo vemos desde el versículo 13 al 15, ese es el contexto que tenemos y que nos da Lucas en el relato. Que está bien claro, hay dos cosas que quiere solamente mostrar Lucas acá. En primer lugar, el viaje que hace Pablo y sus compañeros, y después las circunstancias de este encuentro en la sinagoga. Que el viaje en primer lugar, que es donde dejamos, va de Pafos a Perge, a dos ciudades costeras, Pafos en la isla de Chipre y Perge ya en el continente, en el Asia Menor. Es muy interesante y obviamente por cuestión de tiempo no vamos a hacer un recorrido geográfico, pero si en algún momento puede tomarse la tarea de leer Hechos de los Apóstoles con un mapa al lado, hágalo, haga ese trabajo. Enriquece muchísimo la lectura de Hechos de los Apóstoles eso, tener un mapa y ver por qué lugares, buscar fotos, buscar y da muchísimo color a lo que pasa en Hechos de los Apóstoles. Pero el punto es que acá Pablo y sus compañeros llegaron a Perge.
ahora sin Juan nos dice, que este Juan es Juan Marcos, que se lo menciona en el capítulo 12, versículo 25, a Juan Marcos se lo menciona que acompañó a Pablo y Bernabé, llevaron consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y después en el 13, versículo 5 que leímos también, decía tenían también a Juan de ayudante. Este Juan Marcos ahora los abandona, Lucas no nos da las razones, hay muchísimas especulaciones sobre por qué Juan Marcos lo dejó, pero bueno, no vamos a entrar tampoco a ese tema de las especulaciones que hay. ¿Por qué razones? ¿Por qué? Porque Lucas no nos da las razones. Lo único que tenemos más adelante, en capítulo 15, versículo 37 y 38, es el hecho de que a Pablo no le pareció bien. Fíjense, dice, y Bernabé quería llevar, en el segundo viaje que iban a emprender, quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, esto que estamos leyendo ahora, y no había ido con ellos a la obra. Entonces eso es lo único que tenemos. A Pablo no le pareció, en ese segundo viaje, no le pareció bien llevarlo. Y entonces nos dice el pasaje que pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Pasando Perge, de vuelta usa un verbo que lo mencionamos en el estudio anterior, en donde el verbo es la misma raíz del capítulo 13, versículo 6, que dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, bueno, acá Germán, ¿qué nos quiere mostrar? ¿Que anduvo leyendo un poco de griego? No, no, sino que lo que quiero que veamos es que hay un énfasis en que estos viajes no estaban hechos para hacer turismo. Pablo y sus compañeros no estaban haciendo turismo, no estaban visitando gente solamente, no pertenecían a un grupo de acción social, sino que en cada tierra que ellos pisaban, ellos predicaban el Evangelio. Ese verbo habla de eso, de que pasaban, sí, pasaban, pero predicaban el Evangelio, estaban haciendo algo, predicaban el Evangelio. En el 14, capítulo 14, versículo 25 va a decir, habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Ellos predicaron en Perge. La primer ciudad ahora que nos va a mencionar Lucas es que ellos pasaron de ahí a Antioquía de Pisidia, o Antioquía Pisidiana, como le dicen algunos, que es una ciudad que es muy llamativo, este dato sí es bueno saberlo. Eh, Antioquía de Pisidia era una ciudad que tenía el mismo nombre de otra Antioquía en la zona de Frigia, pero esta Antioquía de Pisidia también estaba en Frigia, o sea, había dos ciudades con el mismo nombre y no pertenecía realmente a Pisidia, esta Antioquía que estamos leyendo, sino que pertenecía a una frontera con Pisidia, y es ahí donde había varias congregaciones de sinagogas. Entonces es ahí donde entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Una ciudad que si bien era de un contexto pagano, aún así tenía varias colonias judías y como veremos a lo largo de Hechos, Pablo va a hacer algo que va a seguir haciendo, va a entrar en las sinagogas, porque es allí donde están reunidos estos judíos, prosélitos y otros que estaban interesados en la fe judía, los temerosos de Dios, menciona muchas veces Hechos. Lo hacía en forma estratégica, posiblemente fuera una estrategia, pero sin duda Pablo entendía muy bien que el mensaje en donde Dios estaba obrando en su pueblo, primeramente había llegado a Israel. Esa es la misma idea que Jesús plantea a sus contemporáneos cuando les dice que el mensaje es primero a los hijos de Israel. Y eso Pablo lo tiene bien en claro. Haga en el ejercicio de buscar las veces que Pablo se dirige a las sinagogas. Es muy interesante, pues siempre que Pablo llega a una ciudad, lo primero que hace es ir a buscar a los judíos primero, a los temerosos de Dios. Versículo 15, y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad.
Pablo acá es invitado, increíble, es invitado por los encargados de la sinagoga a dar una palabra de ánimo, de estímulo, de ayuda a los que están ahí congregados. La lectura de la ley y los profetas, posiblemente acompañada de la traducción en griego, no olvidemos que estamos en un contexto de habla griega, era la parte central del servicio en la sinagoga. Y así como en Lucas 4, Jesús es invitado a leer las escrituras y a dar una palabra, acá Pablo es de nuevo invitado en la sinagoga y es una gran oportunidad que se le da a Pablo, como Dios también obra en esas cosas. Y fíjense, vamos a pasar directamente al contenido de la predicación. En primer lugar, la primera parte de la predicación, que va desde el versículo 16 hasta el 22, ¿sí? Vamos a ver cómo es el cuidado de Dios por su pueblo. Pablo hace lo que acá se conoce como un exordio, hace una introducción de apertura. Y dice, versículo 16, Pablo levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Acá muestra entonces Pablo esta introducción, la composición del auditorio, ¿sí? Varones israelitas y los que teméis a Dios, judíos, posiblemente nacidos en Palestina, posiblemente nacidos en familias judías, y después los temerosos de Dios, que en Hechos los identifica con personas que han llegado a la fe judía y que habían abandonado el paganismo. La primer parte, entonces, de la predicación, que sí empieza en el versículo 17, le he puesto como contenido el cuidado de Dios sobre su pueblo, porque eso es lo que Pablo acá está mostrando. Pablo va a repasar la historia de Israel, eh, y cómo en esa historia la elección de los patriarcas se estira hasta el nombramiento del rey David. Ese es el contenido. Israel es el pueblo elegido por Dios, no por la bondad innata de los israelitas o porque tuvieran una espiritualidad o una bondad superior, sino porque Dios los eligió libremente. Dios eligió a su pueblo. Entonces, en primer lugar, Dios cuida a su pueblo desde esta iniciativa de la elección. Dios cuida a su pueblo, pero también lo cuida con su poder, al engrandecerlo. Fíjense que dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo con brazo levantado. Está hablando del poder de Dios y Dios sosteniendo a su pueblo, engrandeciendo a su pueblo. En segundo lugar, con su poder. En tercer lugar, Pablo lo que va a hacer acá es destacar que ese cuidado, muy interesante, fue a pesar de la pecaminosidad de su pueblo. Leemos versículo 18, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Tuvo que, el verbo habla de que Dios tuvo que contenerse y resistir la actitud de un pueblo que, como dice el Antiguo Testamento, era duro de cerviz. Duro de cerviz, el comportamiento de Israel, y mi hermano también haga esa tarea de ver en el Antiguo Testamento cómo, así como nosotros, el pueblo de Israel rechazaba a Dios completamente. Un cuarto punto es que así como Dios eligió, como Dios cuidó, como Dios soportó a su pueblo, Dios mismo destruyó, dice versículo 19, destruyó las naciones enemigas y les dio las tierras por herencia. Las tierras de esos enemigos se las dio. Cada verbo que Pablo usa es tremendo. ¿Por qué? Porque son acciones directas de Dios frente a un pueblo que es pasivo y muchas veces rebelde. Versículo 20, después como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Y acá, si estos años se combinan con los del versículo 18, los 40 años, algunos consideran que puede ser la referencia a los años en Egipto, los años en el desierto,
los años de la conquista, que puede ser sin duda, pero, eh, pero también si se toma desde el versículo 20 que dice 450 años les dio jueces, algunos consideran que puede ser la, la cronología que usa, por ejemplo, Josefo. Josefo usa una cronología de los jueces y también dan bien los años, así que cualquiera de las dos eh, opciones son válidas para hacer la cronología. Pero el punto es que acá el pueblo, muchas veces rebelde, está siendo sostenido y cuidado por Dios. El quinto punto, o período, es el que Dios da primero jueces, dice, hasta el profeta Samuel. Y si usted ha leído Jueces, va a recordar que una frase característica del libro de los jueces y que se repite una y otra vez es que no había rey en la época de los jueces y que cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía y estos hombres, estos jueces, fueron de alguna manera como los salvadores de un pueblo en medio de la crisis. Eran caudillos, libertadores que estuvieron hasta el profeta Samuel. Y el sexto punto, o período, eh, es en el que Dios da al pueblo un rey. Dice versículo 21, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis. En el contexto de todo el pasaje, no perdamos de vista eso, es claro que de qué forma la predicación apunta como, a dar evidencia de cómo Israel rechaza a Dios. Y aún así Dios cuida a su pueblo. Porque Saúl, perdón, es un rey pedido, pedido por el pueblo. ¿Se da cuenta? El pueblo pidió a este rey. Y es reconocida la historia en que no solamente este es el primer rey, sino también eh, por su desobediencia es conocido Saúl y es conocido por cómo Dios los destituyó. Esto da todo nota de cómo Dios en su providencia y en su soberanía es el que obra en la historia de su pueblo, cuidándolo. Y el último periodo, el último punto que toca acá, es en el que se menciona el nombramiento de David. David, leemos versículo 22, quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios destituye a Saúl, levanta a David, y muy interesante, el mismo verbo levantar es el que se va a usar, fíjense, versículo 23, Dios levantó a Jesús, versículo 23, versículo 30, mas Dios le levantó de los muertos a Jesús, versículo 37, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Acá este mismo verbo lo que nos va a ayudar es a subrayar cómo el papel de David es modelo de un gobernante que ha sido enviado por Dios y que es fiel al llamado divino de cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que está queriendo mostrar Pablo al predicarles a esta gente. Entonces, sí vamos a pasar a la segunda parte de la predicación, que es Dios enviando su promesa en Cristo. Esto es lo que naturalmente Pablo va a seguir diciendo. Dios prometió en el pacto hecho a David, en 2 Samuel 7:12, le dice a David, y cuando tus días sean cumplidos, o sea, cuando mueras, David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Si bien esto se cumplía en Salomón, también David entendió de que Dios iba a levantar en el futuro un, un rey justo, un rey muy diferente a los reyes humanos, diametralmente opuesto.
Dios está entonces cumpliendo su promesa en Cristo. La referencia a Israel, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel, y después va a repetir en el 24 que Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Hace como una especie de inclusio, o sea, un sándwich con el versículo 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Jesús y Juan el Bautista, de alguna manera, son parte de la intervención de Dios en la historia de Israel, en la que Dios actúa para salvar a su pueblo. Eso es lo que está mostrando acá Pablo al predicar de esta forma y al mostrarles la historia de Israel. Cuando Pablo describe a Jesús como el Salvador, lo hace para enfatizar que Jesús es quien hace lo que Dios hace, que Jesús lleva a cabo la voluntad de Dios como el siervo del Señor, y que Jesús es el clímax de la historia de la salvación, cumpliendo así la promesa de Dios a su pueblo. ¿Se dan cuenta? La conexión entre David y Jesús en estos versos, lo que va a implicar son dos cosas, claramente. Que Jesús vino como el Mesías, que era el descendiente de David, y que estaba prefigurando David, y que es el rey elegido por Dios, que cumplió la voluntad de Dios. Pablo proclama a los judíos y a estos temerosos de Dios acá en la sinagoga, acá en Antioquía de Pisidia, que el prometido Salvador mesiánico ha llegado, y que su nombre es Jesús. A ese punto quiere llegar. ¿Por qué? Porque el contenido de la predicación de Pablo, no lo olvidemos, está centrado y está enfocado en Jesucristo. Versículo 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies, Jesucristo. Y ahí pasa a la tercer parte, Pablo, de la predicación, y es la importancia de Jesucristo. La importancia de Jesucristo, que es lo que sigue a continuación. Fíjense, versículo 26. Varones hermanos. Es como que cambia el tono de Pablo al hablarle a estos hermanos. Hay un tono más íntimo, se dirige a ellos como hermanos y vincula a estas personas en la sinagoga con el linaje de Abraham, que eso también nos lleva a esta conexión directa con la elección de Dios. Dios ha elegido a Israel, como vimos al principio, y subraya la responsabilidad de estos que están escuchando como representantes de esa historia. Ellos son parte de esta historia. Y les está diciendo: varones hermanos, ustedes son del linaje de Abraham. Ustedes son parte de esta historia. Y Dios mismo les ha enviado este mensaje. Dios mismo toma la iniciativa. Algo que es fundamental, no solo en la predicación de Pablo, en todo Hechos vemos cómo Dios ha tomado la iniciativa con su pueblo. Y en este mensaje, más allá de lo que piensen los que están escuchando, es relevante. Es relevante para ellos y para cualquiera. Eso es lo que está diciendo Pablo. Varones hermanos, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y vayamos mirando, versículo 27 al 29. Por un lado va a describir Pablo acá el rechazo y la ejecución del Señor Jesucristo por parte de las autoridades judías y por los gentiles, porque menciona también a Pilato. La narración, por un lado, está relatada así, como mostrando la culpabilidad de la gente, pero a la vez como estos hechos son los hechos soberanos de nuestro Dios cumpliendo su palabra. Ellos no conocieron a Jesús. Ellos, nos dice, ignoraron, no conocieron a Jesús ni las palabras de los profetas. Ignoraron cómo las escrituras hablaban de Jesús. Y sin embargo cumplieron, dice, cumplieron las cosas que de él estaban escritas. Versículo 29. O sea, ellos fueron responsables de su desobediencia, de su rebeldía contra Dios,
pero a la vez Dios, en su soberanía, usó esa desobediencia para obrar lo que Él ya había decretado desde la eternidad. Y en base al contexto que estamos leyendo, el pueblo de Israel continuaba con esa actitud de rebeldía contra Dios. El carácter del corazón endurecido que manifestaron a lo largo de la historia todavía estaba mostrándose. Todavía les dice, los habitantes de Jerusalén, sus gobernantes, no conocieron a Jesús, cumplieron las palabras de las profecías al condenarlo. Eh, hay algo que no ha cambiado. El corazón, aún con la venida de Cristo, no ha cambiado en absoluto. ¿Se da cuenta? Una persona como los judíos pueden ver tremendos milagros de Dios, y los judíos lo vieron en el desierto, en varios profetas. Eh, Podían ver milagros, podían ser sanados, podían recibir infinitas bendiciones de Dios. Y pueden tener incluso delante de sus ojos el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero si no hay arrepentimiento, si no hay una fe genuina, si no hay un volverse a Dios de corazón, Pablo les está diciendo no hay nada de eso. No hay nada. Y hoy pasa igual. Hoy pasa igual. Si no hay un verdadero y genuino arrepentimiento de una persona, por más milagro que haya, por más sanidad que haya, por más bendiciones de Dios, pueden tener delante de los ojos las maravillas del Evangelio y el corazón puede seguir endurecido. Un milagro no cambia a nadie. Leí esta semana, y creo que varios lo deben haber leído, una frase de John MacArthur que decía que un pagano, y yo le agregué un religioso también, puede aceptar intelectualmente una lista de hechos evangélicos, pero sin un milagro divino que le abra los ojos y le dé un corazón nuevo, solo será un pagano o un religioso, teológicamente informado, pero no un cristiano. ¿Se da cuenta? Podemos tener en claro todos estos hechos, y los judíos lo tenían en claro, todos estos hechos, pero es solamente información teológica y no un cambio en el corazón. Esta gente que escuchaba a Pablo, sin duda, estaban teológicamente informados, conocían las escrituras. Nos dice que la leían todos los días en la sinagoga, todos los días escuchaban, todos los días de reposo escuchaban las escrituras, pero desconocían el obrar de Dios por medio de Cristo. Eso es lo que anuncia Pablo. Pablo les presenta a Cristo. Ellos cumplieron la obra de Dios matando a Cristo en la cruz. Pero, versículo 30, mas Dios le levantó de los muertos. Y esa es la cuarta parte. Del 30 al 37, Pablo lo que va a hacer es mostrar la resurrección de Cristo y las pruebas escriturales de esta resurrección. Nos llevaría, obviamente, como siempre decimos, nos llevaría más de un estudio a hablar solamente acerca de la resurrección de nuestro Señor y las implicancias que la resurrección tiene para el cristiano. Y que sin duda es uno de los temas fundamentales, uno de los puntos más altos de la doctrina cristiana. Nuestra fe, le dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 15-14, dice que si Cristo no resucitó, la predicación de uno es vana, es vacía, es un cuento de hadas, es una fe vacía, y por lo tanto, dice Pablo, aún estamos bajo la condenación del pecado, bajo la ira de Dios. De ahí la importancia de la resurrección como un contenido fundamental de la predicación de Pablo. El judío sabía muy bien que cualquiera que peca contra Dios merece la pena de muerte. Incluso Pablo le va a escribir a los romanos, en Romanos 3:23 y después Romanos 6:23, que todos estamos separados de la gloria de Dios por causa del pecado y que todos merecemos la muerte, porque esa es la paga normal para aquellos que pecan. Por causa del pecado, dice Pablo también en Romanos, la muerte entró al mundo en el Edén. Entonces, al decirles a estas personas que están escuchando en la sinagoga, mas Dios le levantó de los muertos, lo que Pablo está haciendo es
mostrarles que ese nexo entre el pecado y la muerte estaba siendo resuelto por la acción de Dios. Dios, por medio de la resurrección de Cristo, estaba dando la solución definitiva a ese nexo entre el pecado y la muerte. ¿Se da cuenta? La muerte era consecuencia directa del pecado, pero Cristo fue levantado por el poder de Dios de ese lugar. Dice, le levantó de los muertos. Entonces esa consecuencia directa estaba siendo anulada. Por eso Pablo le va a decir de nuevo a los corintios y va a preguntar 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Se da cuenta? Ya que el aguijón de la muerte, que acá está, es el pecado, y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué victoria? La de la resurrección. Él ha cumplido eso. Dios le levantó de los muertos. Pablo ha sido enfático en mostrar la realidad del juicio y de la ejecución y la sepultura de Cristo. Eso es bien claro, pero también es enfático en mostrar la realidad de la resurrección. Por eso leemos versículo 31, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido. Él dio evidencias, hubo pruebas, hay personas que han visto esto que ha pasado. Han visto la muerte, han visto la ejecución, han visto la cruz, pero han visto la resurrección y ahora han sido enviadas, nos dice ahí, como testigos, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. El evangelio de aquella promesa que ellos anuncian, versículo 32, es la misma venida de Cristo, el descendiente de David, y el hecho de la resurrección es la confirmación de parte de Dios acerca de la identidad de su Hijo. ¿Se da cuenta? A quien no solamente Dios ha dado autoridad y el trono, sino que con la resurrección ha ratificado su sacrificio como el sacrificio perfecto ante Dios el Padre. Eso es lo que ha hecho Dios. Entonces, aquella promesa en Cristo ha sido cumplida por Dios en este tiempo, a ellos, versículo 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Y lo que Pablo hace es poner un marco escritural a esa realidad de la resurrección, para dar un énfasis a ese cumplimiento. Lo hace incluso, si se fijan, mostrando un contraste con la realidad mortal del rey David, en contraste con la condición eterna de su hijo. Está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Se da cuenta? Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, murió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, el cuerpo estuvo en una tumba y se corrompió. Mas aquel, está hablando de Cristo, a quien Dios levantó, no vio corrupción. No vio corrupción. Recibió una vida incorruptible y eterna, y ese es el requisito necesario para que Él sea el Salvador de esta generación que está escuchando el mensaje, de esta generación de israelitas, de estos temerosos de Dios, y después de los gentiles para siempre. Las misericordias fieles de David. En otra traducción dice las seguridades hechas a David, el amor firme a David. ¿Cuál es ese amor firme a David? La promesa de que de su descendencia iba a venir un rey justo. Y ahí está, la venida de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección. Por lo tanto, el contenido de la predicación tiene un punto demasiado alto en Jesucristo, como para desviarlo. O
¿Se da cuenta? Desviarlo en otras cosas. Acá ellos eran testigos de Cristo. No eran unos revolucionarios sociales. No, ellos eran testigos de Jesucristo. Y anunciaban a Jesucristo y no otra cosa. No se ponían a divagar en otros temas. Por eso hay una última parte, una quinta parte, en donde Pablo hace un directo llamado al arrepentimiento. Mi hermano, si a veces le agarra temor de cómo predicar el Evangelio, bueno, acá tiene una forma perfecta en donde Pablo ha descrito una buena forma de predicar el Evangelio. Si bien el contexto es a los judíos, nos puede servir mucho de cómo presentar la obra de Cristo. Y les dice, versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos, sabed pues, por lo tanto, entonces, Pablo habla de las consecuencias directas de este mensaje y del obrar de Dios por medio de Cristo. La frase introductoria toma esta resurrección de Jesús como la base para la afirmación de que Dios perdona ahora los pecados por medio de Cristo. Entonces, es un mensaje relevante y que el oyente necesita escuchar y necesita conocer. Esta es la palabra de exhortación a la que fue invitado Pablo. Los judíos le dijeron en la sinagoga, hermano, si tiene alguna palabra de exhortación, de ánimo para el pueblo, bueno, esta es la palabra de exhortación. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y ahí está el punto clave. Hay un llamado al arrepentimiento que está implícito en todo esto. Mientras que el perdón de pecados estaba ligado a la historia de Israel, el israelita cuando escuchó perdón de pecados, estaba ligando esto a su historia, a su tabernáculo, a Jerusalén, al sistema de sacrificio relacionado con el templo. Pero ahora el perdón de Dios por el pecado humano está ligado a Jesucristo, crucificado, resucitado, y que es así el Salvador de Israel. Dios extiende esta oferta de perdón de pecados por el anuncio de Pablo, que es el testigo de Jesús. Por eso dice que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, sin el anuncio, sin la presentación, sin la exposición de Cristo, de su persona y de su obra, es imposible que haya perdón de pecados y mucho menos un llamado al arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Es imposible. Por eso el contenido de la predicación de Pablo es claro. La predicación de Pablo es cristocéntrica. El pecado para el judío podía tener cierta, entre comillas, cierta justificación por medio de la obediencia a la ley. Ellos podían temporalmente cubrir sus pecados. Sin embargo, no existía un perdón total. Había una obligación permanente de presentar sacrificios en el templo, que solo hacían eso, cubrir una realidad desesperante delante de Dios. Pero en Cristo, dice, en Él es justificado todo aquel que cree. Es hecho justo. ¿Cómo? Porque Dios aplica la vida justa de Cristo a favor del pecador. ¿Por qué? Porque el pecador es imposible que se presente justo delante de Dios. No hay forma. Por eso el verbo que usa ahí es muy llamativo. Dice, todo aquel que cree, indica que esta fe tiene un compromiso continuo, constante, permanente, con este Jesús que es Señor y Salvador. Algo que solamente lo puede vivir alguien que es nacido de nuevo. ¿Lucha contra el pecado? Claro que sí, es la lucha contra el pecado, pero es algo continuo, hay un compromiso constante, hay algo permanente que me lleva a la cruz de Cristo y a confiar en la justicia de Cristo. De nuevo, podríamos estar no sé cuántos estudios hablando
y tratando de explicar las profundidades del Evangelio y conceptos como este, como la justificación, pero quisiéramos solamente decir que el punto de Pablo es presentar a Cristo, es presentar la justicia de Dios, el contenido de la predicación, que él no evade, que él no lo adorna, que él no lo negocia, y lo presenta claramente delante de esta gente. Por esa razón hay un llamado de atención final que es necesario que Pablo lo haga. Pablo lo hace dado el contexto de la historia de Israel. Y fíjense, hay dos imperativos muy llamativos desde el 38 al final. En uno, en el 38, le dice, sabed pues esto. Y el segundo, versículo 40, mirad pues. Esos son los dos imperativos, sabed y mirad. Esas son las advertencias de los que están escuchando, son las exhortaciones, para que no ignoren la obra de Dios por medio de Cristo y aprendan de la lección de la historia, aprendan de la lección que acá ha dejado el profeta Habacuc. Habacuc 1.5 es lo que está citando Pablo acá. Leemos 40 y 41, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Es muy interesante porque acá Pablo lo que está citando es una profecía en donde el pueblo y las naciones estaban viendo delante de sus ojos a Babilonia levantarse como potencia mundial. Y entonces hay un llamado a las naciones en nombre de Dios para que miren asombradas la invasión que es inminente. Era un llamado también a su pueblo, a Judá, a ver cómo Dios estaba obrando en consecuencia del pecado del pueblo. Y Pablo ahora toma estas palabras y las aplica a esta nueva situación en la que Dios está ofreciendo salvación a través del más grande y el hecho más milagroso de la historia, que es la venida de Cristo. Si aquellos que despreciaron a Habacuc, aquellos que despreciaron las profecías, igual les vino el desastre de Babilonia, igual les vino la muerte, igual, imagínense el más grande desastre que va a caer sobre aquellos que rechazan el Evangelio. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Eso lo está diciendo Pablo. No rechacen este mensaje, no rechacen esta obra que es mucho más grande que una nación como Babilonia. No rechacen el juicio de Dios que está inminente sobre la cabeza de cada uno de los que rechazan su obra por medio de Cristo. ¿Qué consideraciones entonces uno tiene que tener frente a un mensaje así? Imagínense al oyente de Israel, ¿no? Al judío. Y obviamente la misma predicación de Pablo en la sinagoga es una clara exposición del Evangelio, de la obra de Cristo. Es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a la fe. Sea el judío del primer siglo o el argentino del siglo XXI, el mensaje del Evangelio es el mismo. Es el mismo, y el llamado a arrepentirse y a creer para perdón de pecados es el mismo. Pablo no negocia el contenido de su predicación. Aquellos que pretenden anunciar otra cosa desde los púlpitos no están haciendo otra cosa sino que están mutilando los fundamentos de nuestra fe, ¿se da cuenta? Y están engañando a la gente, haciéndoles creer que son cristianos, haciéndoles creer eso. Pablo le escribe a la iglesia de los filipenses y le escribe a este tipo de personas que engañan, y dice Pablo en Filipenses 3, 18 y 19, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay un claro contenido
de cuál es la predicación que Pablo es lo que está presentando. Y hay una clara interpretación de las Escrituras y una exposición de Jesucristo, que es una realidad fundamental también, la lectura y la interpretación de las Escrituras, la verdad sobre Dios, sobre nosotros como pecadores, sobre la salvación, sobre Jesús como Señor y Salvador. Son cosas que no se deducen de nuestra lógica o del pensamiento social o filosófico contemporáneo, sino que se deduce de las Escrituras como palabra revelada de Dios. Y uno da gracias a Dios por ejemplo, el taller que estamos haciendo con Edu, porque eso nos ayuda a abordar la Biblia y a estudiarla y a profundizar en ella, no para llenarnos la cabeza, sino para vivir delante de Dios, conforme a lo que Él quiere. Y lo que Él quiere está en su palabra, no está en otro lado. No está en otro lado. Por eso la lectura, la explicación de las Escrituras debe seguir siendo un elemento central, no solamente en aquellos que enseñan o que pastorean una iglesia, sino de cada cristiano. Cada cristiano tiene que aferrarse a este medio de gracia. Y en esto vamos a ser repetitivos, vamos a ser enfáticos, vamos a ser insistentes, porque desde el Edén la serpiente se ha dedicado a tergiversar la verdad de Dios. Y eso no ha cambiado, mi hermano. De ahí que la auténtica predicación es siempre cristocéntrica y se centra en la explicación de la vida, de la muerte, de la resurrección y de la exaltación de Jesús como Señor y Salvador. Pero también en la diaria nuestra tenemos que hacer uso de este medio de gracia. ¿Para qué? Para crecer en santidad y ser formados a la imagen de Cristo. Y eso no va a ocurrir mágicamente. Va a ocurrir cuando nos consagremos a interpretar las Escrituras, a exponer a Jesucristo, a otros y a uno mismo, y a recordarnos el Evangelio permanentemente. Puede uno identificar los elementos esenciales del Evangelio, el contenido de la predicación, y este es el mensaje al que debemos abordar semana tras semana, para recordarnos quién es nuestro Dios, que Él nos hizo y que debemos rendir cuentas a nuestro Dios, recordarnos cuál es nuestro problema, que no es un problema económico, no es un problema de salud, no es un problema de relaciones familiares, no es un problema social el que tenemos, no, es el problema del pecado como condición, y eso es algo real y no simplemente como cosas malas que hacemos. Esos son pecados, pero son consecuencias de lo que somos realmente. Nuestra condición es un problema, y recordarnos qué es lo que Dios ha hecho en Cristo y lo que Pablo explica muy bien en este pasaje que hemos leído. Recordarme que es por medio del arrepentimiento de un corazón contrito, humillado, y que solamente confía en el sacrificio de Cristo, es que podemos ahí tener perdón de un Dios justo y santo, que solamente por medio de Cristo puede justificarnos delante de Él. Vamos a ahora. Señor, gracias por tu Evangelio y gracias por el poder que tu Evangelio tiene para transformar vidas, Señor. Es esa solamente nuestra confianza al exponer tu palabra cada semana, Señor. Rogamos que nos sostengas a tu pueblo, a tu iglesia en esta semana, en lo que pase, que guíes a tu iglesia a seguir creciendo en santidad, a seguir creciendo en el conocimiento de tu persona, y que eso nos lleve a encender nuestros corazones para crecer en obediencia también a lo que tú nos demandas en tu palabra. Pero rogamos, Señor, que tú también obres en los corazones de aquellos que no creen para salvación, Señor. Rogamos nos cuides el resto de este día, y gracias una vez más por recordarnos a través de esta predicación que Pablo hizo en esta sinagoga de Antioquía cuál es el contenido de la predicación, cuál es el contenido
del mensaje que cada uno de nosotros tenemos que presentar. No solamente aquellos que nos toca enseñar o pastorear, Señor, sino todos, cada uno de nosotros en lo cotidiano estamos exponiendo permanentemente con nuestras vidas y con nuestra palabra lo que es tu mensaje, Señor, que no olvidemos lo esencial, el contenido de lo que tú has dejado en nuestras manos, Señor. Gracias por el Señor Jesucristo, gracias porque a través de la historia tú has orquestado todas las cosas para que este mensaje nos llegue a nosotros, Señor, y hoy somos poseedores de una bendición enorme, que no es solamente un mensaje de palabras, sino que es la misma persona del Señor Jesucristo en nuestras vidas, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por sostenernos, por cuidarnos en medio de estas circunstancias tan complejas que nos tocan vivir, pero Señor, en toda la historia tu iglesia ha atravesado situaciones complejas, pero a lo largo de la historia tu iglesia ha sido sostenida con tu mano de poder, Señor. Gracias por guardarnos, cuídanos el resto del día, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.